Estamos en el capítulo 3 de Nesivei Doaz, los senderos, los caminos de la comprensión. Este capítulo se llama Visem li segula mikoloamim. Serán para mí, esto es un paso que en Parshas Israel, serán para mí un tesoro de entre todas las naciones. Y tiene 4 capítulos. Vamos, Perek Aleph, capítulo 1. Así como este concepto de Ha'aras Doaz, de la luminosidad de la comprensión, en reconocer a Hashem, eleva al Yehudí y lo pone en una perspectiva superior, como que podés ver las cosas desde otro lugar, eso es lo que está diciendo. De la misma manera, este concepto de Behirus Adoas, de la luminosidad de la comprensión y entender el valor de la esencia del Yehudí, lleva a la persona a reconocer la grandeza de la misión suya sobre la tierra. ¿Para qué estamos acá? O sea, Ha'aras a todas, todo esto, creo que lo que está diciendo es una especie de parrafito cortito, introducción, eh, así como reconoces a Hashem y observas las cosas desde otra perspectiva, también vas a pasar a entender qué es un Yehudi. ¿Qué significa un Yehudi? Ahora bien, hay muchos niveles en la comprensión del valor de un Yehudi. Estamos hablando del valor espiritual, obviamente, y son muchos niveles, uno por arriba del otro y otro por arriba del otro y así sucesivamente. Hay, hay tipos de personas que el adjetivo Yehudi, judío, no es esencial, sino que lo consideran como si fuese micro betulda. Es algo que pasó, mira, bueno, si mi mamá era judía, o mi mamá es judía, y bueno, yo soy judío, ¿qué querés? Que no sea judío. No tengo otra opción. Es una especie de consecuencia de mi situación, como dice acá en el mismo texto. Nació de padres judíos, entonces es judío. O se convirtió y residen, digamos, sobre él todos los dinim, todas las leyes de lo que es un yahudí, pero su judaísmo no es atzmis upnimis, no es esencial e interior. Entre paréntesis, obviamente no está acá en el texto. Esto no es muy Chabadnik, que digamos. Nuestra perspectiva Chabadnik es mucho más, es muy diferente, donde el judaísmo es la esencia de la persona, ¿no? Esto es lo que lo define, pero bueno, él tiene esta shita, esta opinión, y vamos a ver cómo avanza esta cuestión. Tenés Yehudim, de hecho el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior tiene una carta en Tafresh Peisdai en 1927, cuando sale de la cárcel en Rusia, etcétera, en donde él escribe que esto no es Yud Beis Tammuz, 12 y 13 de Tammuz, no es solamente una liberación para mí, dice Friedrich Rebbe, sino que es una liberación para todos aquellos Asher Beshem Israel Yehune, que son llamados judíos, que ni siquiera se identifica a sí mismo como judío, pero es llamado judío por el medio en el que se mueve. Este día de Yud Beit Tammuz, 12 de Tammuz, es liberado también. Entonces acá no va por ese camino. Acá le está diciendo otro camino. Mira, tenés un adjetivo que es judío. Este tipo es judío. Así como puedo decir este tipo blanco, negro, verde, azul. Bueno, este tipo es judío. Ok. Pero ese adjetivo no es esencial, es una situación, una circunstancia que le pasa porque nació de padres judíos o se convirtió, pero su judaísmo no es atzmi suprimis, no es esencial e interior. Y también cuando cumple todos los preceptos se comporta como un yehudí, pero en realidad es solamente el comportamiento del yehudí. O sea, estamos hablando de alguien frum, alguien religioso, sí, pero es solamente el comportamiento del yehudí. Pero ser un yehudí atzmi, ¿qué significa? ¿Eh? Totalmente, totalmente superficial en su vida el ser Yehudi. Pero por el otro lado, ser un Yehudi Atzmi, un judío esencial, esto no es sino cuando su judaísmo está enraizado esencialmente en lo más profundo y lo más interior y esencial de la persona. Es una expresión interesante. Yahaduso y su judaísmo tebua be'etzem mahusu primius, en la esencia de su propia esencia y su interioridad, algo así, en su cerebro, en su corazón, en todos los miembros de su cuerpo. Y como dice el lenguaje en Megillah Esther, Ish Yehudi Hoyo. O sea, Mordejai era un Yehudi, así lo define la Megillah. Yehudi en todo su ser, en toda su esencia era un Yehudi. Es decir, su forma de pensar, sus perspectivas eran judías. Sus sentimientos, sus deseos eran judíos en forma plena. Y también sus pasiones, que estaban enraizadas en sí, eran pasiones judías. ¿Qué,
que estaban esas pasiones como limitadas, como circunscriptas en lo que es santo que reside en el interior de cada cosa que la persona hace. O sea, le gustaba el chocolate a Mordejai, por decir cualquier cosa. Le gustaba el chocolate, no hay ningún problema con el chocolate. Pero, ¿qué es lo que le gustaba del chocolate? La esencia de la palabra de Dios investida en el chocolate. Eso es lo que buscaba Mordejai. El Baal Shem Tov decía, acá no está en el texto, el Baal Shem Tov decía que cuando un Yehudí tiene hambre, en realidad es el Nefesh Elikis, es el alma divina que desea refinar la cosa esta que va a comer. No porque es un glotón y tiene hambre. No, pasa por otro lado la cosa. Y esto es similar a lo que explican nuestros libros santos. Lo que dice el Pasuk dice en Pasha Zaharemois, así como las acciones de la tierra de Mitzrayim, en donde estuvieron asentados en ella, y como las acciones de la tierra de Canaán, donde ustedes se van a asentar, no hagan. Eso es lo que dice el Pasuk. Pasha Zaharemois, al final. Y Rashi explica, ¿y qué es aquello que la Toira dejó de lado, por así decir? ¿Qué viene a agregarme? Como las acciones de este no lo hagas, como las acciones del otro tampoco. Eran todos iguales. Entonces, ¿qué me venís a agregar? Entonces Rashi dice así, acá hay una alusión a un tipo de acciones que sí se pueden hacer, que están permitidas y son necesarias, pero no las hagas como las hace el egipcio, como las hace el Knani, sino que tenés que hacerlo con kedusha, con santidad y con refinamiento yehudí. O sea, hay acciones que igual tienes que hacer, tenés que comer, tenés que dormir, tenés que beber, tenés que vestirte. Claro que sí, todos los seres humanos comen, beben, duermen, se visten, etcétera, etcétera, pero y dice hay una forma yehudí de hacer esto. ¿Ya? Y el sentimiento verdadero en este sentido lo encontramos en los escritos del Rebbe de Piazzana. Admura Kodesh de Piazzana. Hashem Ikum Damoy. Que Hashem vengue su sangre. No sé qué Rebbe fue este. Que él anotó en algún lugar, cuando llegó a los 40 años, Ma Akabel Alay. Lilmo Dioiser. ¿Qué voy a...? Como una pregunta retórica. ¿Y ahora qué voy a agregar? Como que, ok, cumplí 40 años. ¿Qué voy a agregar? ¿Voy a estudiar más? Me parece que no tengo tiempo libre. Realmente, déjeme ser un revés. No tengo un instante libre que pueda decir, ay, me quedé mirando la playa, voy a estudiar en lugar de mirar la playa. Como que no hay nada battle, no hay nada que haga que está levantada en vano. Entonces no puedo estudiar más. ¿Cuándo cree que estudie más? Que me aleje de las taibes, de las pasiones. Por Hashem, no soy un esclavo de las pasiones, Has Sholem. ¿Y qué me falta? Entonces escribió este Rebbe, Poshut Liois Yehudi. Me falta ser un judío. A mí me parece, no sé si esto es parte de los escritos del Rebbe, ¿eh? No terminó, ahí va. Verá. A mí me parece, me miro a mí mismo, dice este Rebbe, y me parezco a una persona que tiene todo. No me falta nada. Berrujnius, espiritualmente hablando, estamos hablando de un tzadik, un Rebbe. No me falta nada, dice el Rebbe. Solamente me falta la neshome, me falta el alma. Y ahora me quiero convertir y ser judío. Muy interesante. Me falta ser un yehudí. Tengo todo. Y él sigue así, el texto nuestro sigue así, después de citar a este Rebbe de Piazzana, qué sé yo. Estas cosas impresionantes de una boca santa fluyen desde lo más profundo de reconocer y entender qué es un yehudí realmente. Que también, incluso un yehudí que se comporta con todos sus caminos al pitoiro, de acuerdo a la toira y la santidad, todavía puede ser que no sea judío, esencialmente hablando. Acá no estamos hablando de alajá. ¿Tu mamá es judía o no? A ver, espera. No. Tu mamá es judía o te convertiste como corresponde. Estamos hablando de otra cosa. Te comportás, vivís, pensás como un yehudí. Hay en esto una profundidad sin fin. Y los tzadikim dijeron, los justos dicen, que cuando bendecimos a la mañana, que Dios no me hizo un no judío, hay que meditar claramente si efectivamente no tengo algún miembro
o alguna porción en mi interior que todavía no es judía. Muy interesante. Esto fue Perek Aleph, capítulo 1. Vamos al capítulo 2. El reconocimiento más profundo interior en la esencia de un Yehudí como un individuo perteneciente al pueblo elegido es el siguiente. ¿Cómo reconoces esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? Este reconocimiento fue como si fuese una especie de prever o de preparación para la entrega de la Toira, como está escrito en Parshas Israel. Así, esto es una serie de psukim que él cita acá. Así le dijo Hashem a Moishe, así tenés que decir a la casa de Jacob y vas a decirle a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que les hice en Mitzrayim, lo que yo hice en Mitzrayim, dice Dios, y los elevé a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Y ahora, si ustedes escuchan mi voz y cuidan mi pacto y serán un tesoro, segula mi colo amim, van a ser un tesoro para mí de entre todas las naciones, porque a mí me pertenece, dice Hashem, toda la tierra. Y ustedes serán para mí, mamlejes koyanim y goy kadosh, un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Estos son los psukim, lo que dicen Parshas Yisro antes de la entrega de la Toira. A través de estos psukim, nuestro texto quiere explicar qué es un Yehudí. En estos versículos no se mencionan preceptos concretos, mitzvos, qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. No dice nada. Pero tiene dvarim nisgovim, cosas elevadísimas, cuyo significado es una preparación para la entrega de la Toira. Porque en la Toira que doy yo, en la Toira Santa, hay 613 preceptos que le fueron dados al Yehudí cuando ya es Yehudí, por así decirlo. Cuando sos judío tenés que cumplir 613 preceptos. No sos judío, pues tendrás 7 preceptos de Neinoia y qué sé yo. Pero ¿a quién se le da los 613 preceptos? Cuando ya sos Yehudí. Y en estos versículos la Toira está aclarando quién es Yehudí y cuál es la esencia de lo que es un Yehudí. Y cómo una persona tiene el mérito de que su judaísmo esté como grabado en su interior y sea etzem, sea la esencia de su vida. Es decir, que la persona sea un hijo fiel del pueblo elegido, que se llaman Bonim, los hijos de Hashem, y son una porción de Dios en lo alto, porque entonces la Toira tiene que ver con él. Es interesante, es como muy estricto. Si puede ser que seas madre judía, acá nadie está cuestionando legalmente hablando, alágicamente hablando del judaísmo. Estamos diciendo, che, vos naciste de madre judía, pero ¿sabes qué? Me parece que la Toira no es para vos todavía. Esto no es, como dijimos antes, no es la perspectiva clásica Jabatnik. No, pero es interesante ver que hay diferentes formas de entender las cosas. Ok, entonces, estos psukim, estos versículos son una introducción para la entrega de la Toira, porque cuando vos tenés estos versículos grabados en tu interior, el significado de ellos, vas a ser Yehudí y ahí la Toira te pertenece. Vamos a ver. Y justamente, estas eran las palabras de Hashem, Akadosh Baruj Hu, al pueblo, a su pueblo atesorado. Ustedes vieron aquello que hice en Mitzrayim, en Egipto, y los elevé a ustedes sobre las alas de las águilas, y los traje a ustedes hacia mí. Y ahí le explica así. Cuando los saqué a ustedes de Egipto, entonces hubo un Nisalusa de la isla, un despertar de arriba. Hashem decidió sacarnos de Egipto. Nosotros no hicimos nada para ser meritorios de esto. Los elevé a ustedes al nivel de Yehudí. Esto es lo que hizo. O sea, agarró el pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y los elevó a un nivel que se llama Yehudí, porque Dios quiso. Y Salusa de la isla, un despertar de arriba. Y los elevé sobre las alas de las águilas, por encima de todas las otras criaturas que están abajo. E incluso los traje hacia mí, muy, muy arriba, Eilo, por encima incluso de todas las criaturas de arriba, de los ángeles y yo qué sé cuánto. Y todo esto fue a través de que Bni Bejoiri Karanu, que ustedes se llaman mi hijo primogénito. Acá trae entre paréntesis, como dicen en el Zoyar, que los Malojim, los ángeles, se llaman Avadim, esclavos. Pero las almas, se llaman Bonim, hijos. Y con esto Dios nos acercó hacia él.
Esto es lo que significa, por lo menos la primera parte del versículo. Ustedes vieron lo que dice en Egipto, los elevé. Ok, agarró una familia y las elevó para estar por encima del resto de las criaturas de aquí abajo y para estar por encima de los malojim también, de los ángeles también. Y los acercó hacia él. Continúan los versículos. Sin embargo, ahora, Im Shomoya Tishmeu Bekoili, si ustedes escuchan mi voz y van a cuidar mi pacto, etc. De ahora en adelante, él explica. Esta es la tarea de ustedes, la función de ustedes, prepararse a sí mismos para esta situación tan elevada, que va a ser la entrega de la toira, que esto es la preparación para la entrega de la toira, Bisarusa del Tatoe, con un despertar de abajo. Ahora ustedes tienen que hacer algo. Dice Dios, yo vine y hice esto, pum, los elevé a ustedes. Y ahora es el trabajo de ustedes. Ahora ustedes tienen que hacer algo. Y esto es, en primer lugar, que escuchen mi voz. No está escrito Tishmeu el mitzvoisa y escuchen mis preceptos. No se está hablando de ningún precepto, como dijo antes, que acá en estos versículos no hay preceptos, sino que acá la intención no es la observancia de las mitzvot, de los preceptos, no señor, porque todavía no fueron mandados ningún precepto, sino que acá la cuestión es que la esencia del Yehudí es que siempre escucha la voz de Hashem que le habla hacia él desde toda la creación. Muy lindo. ¿Cuál es el enfoque judío de las cosas? El enfoque judío es que vos observás la creación, entre comillas, digo, escuchás la voz de Hashem llamándote desde la creación. Como toda la creación tiene una chispa divina, como en todo el universo hay algo, un mensaje divino, entonces por eso lo que él dice es, la preparación para la entrega de la Torah, ¿cuál era? Tishmu bekoili, escuchen mi voz. O sea, tengan, ya, tengan una perspectiva judía. Observen la creación y busquen a Dios en la creación. Búsquenme, dice Hashem, en la creación. Este es el enfoque yiddish. Esto es similar a lo que está escrito en los Sifrei HaKodesh, en estos libros santos, Beis Abraham, en Parshas Vayikro. Ahí ese libro Beis Abraham explica el Pasuk. El Pasuk dice Vayikro el Moishe, el comienzo del Sefer Vayikro, el comienzo del tercer libro de la Torah, que Hashem lo llama a Moishe, Vaydaber Hashem Eilav, etc. Y Dios habló con él, etc. Y este libro explica que Moishe Rabbeinu escuchó Shoma Mikol Davar Eskeriyat Hashem Yisbarach Alav. Ok. Moishe, perdón, escuchaba de cada cosa que pasaba el llamado de Hashem hacia él. Por eso el versículo dice Vayikro el Moishe, hay un llamado, y después Hashem habló con Moishe. Moishe escuchaba ese llamado, percibía su misión divina en el mundo, buscando justamente a Hashem en el mundo. Sí, a veces ocurre. Le pasaba en el mundo y veía como Dios le estaba dando un mensaje, por así decir, para esa cosa que pasó. Exacto. ¿Cuál es el mensaje que Hashem me está dando de esto que está pasando ahora? Exacto. Esto es lo que está diciendo. Ese era Moishe. A veces había ocurrencias del lado de Gesed, de bondad. Y a veces había ocurrencias del lado de Gvura, de severidad. No estaban tan buenas. Todas son Ashgaha Protis. Todas son con providencia divina. Desde nuestro Padre que está en los cielos, que te habla y te llama para que te apegues a él. Ese era Moishe. Y esto es lo que él está diciendo antes. Escuchar la voz de Dios no significa cumplir los preceptos. Obvio que tenés que cumplir las mitzvahs, sí, sí, sí. Pero escuchar la voz de Dios es buscar el llamado de Hashem. Claro, mucho más profundo. Buscar el llamado de Hashem en cada cosa que te ocurre en la vida. Las buenas y, entre comillas, las no tan buenas. Último párrafo del segundo capítulo. Hay otra condición más para el concepto de judaísmo, de ser yehudí, como él lo está definiendo, no por ser hijo de madre de judío, qué sé yo. Otra condición más, que tienen que Shmartem Brisi, como continúa el versículo. El versículo empezaba y ahora, si escuchan mi voz, ok, ya entendimos que es escuchar la voz. Y después continúa diciendo Shmartem Brisi, van a cuidar mi pacto. ¿Qué significa cuidar el pacto? En esto también, la intención no es alguna mitzvah, algún precepto concreto. ¿Qué sé yo? Pacto, no sé, anda a cumplir mitzvahs, no está claro qué querés. Sino que acá está hablando de un pacto eterno que hizo Dios con su pueblo. Como está escrito en la Torah en varios lugares, Beiniu, Ben Israel, entre mí, dice Dios, y el pueblo de Israel, que es
el fundamento y la raíz del judaísmo en términos de Etzem, la esencia del judaísmo. ¿Qué es ese pacto y cómo funciona? Entonces él explica, él dice así, hay que explicar esto, de acuerdo a lo que está mencionado aquí, el lenguaje Ushmartem, van a cuidar, y no está escrito Vikiyamtem, y van a cumplir, tipo sostener el pacto, cumplir el pacto. Acá habla de un guardado, un cuidado. A pesar de que un pacto, el asunto de un pacto es ahava, es amor. Y cuidar es loisasei, es una mitzvah, digamos, negativa, prohibitiva, que está relacionada con ira, con temor. Entonces, shmira es cuídate de no hacer esto, cuídate de no hacer lo otro. Entonces, él no lo escribe así, pero es Poshut, que esto es lo que está diciendo. En el Tanya está explicado también. El amor a Shem es la fuente de los 248 mitzvot positivos. ¿Por qué salís de vos mismo y vas a hacer una mitzvah que Dios te pide, te pones feeling o lo que sea? Porque no querés a Shem. El temor a Shem es la raíz de los 365 mitzvahs prohibitivas. ¿Por qué te cuidas de no hacer esto, no hacer lo otro, no comer esto, etcétera? Porque tenés temor a Shem, que después podemos hablar de qué significa temor a Shem. Ok, en montones de niveles, pero no importa. El punto es que están divididos así: amor a Shem, mitzvahs positivas; temor a Shem, mitzvahs negativas. Entonces, el clásico lenguaje en la Toira, y el Talmud lo dice claramente, el clásico lenguaje de una mitzvah prohibitiva es Yishomer lecha, pentase, cuídate, no hagas esto. Y la palabra shmira indica directamente una mitzvah prohibitiva. Entonces acá le está preguntando algo interesante. Hay un pacto entre Hashem y el pueblo de Israel. Ese pacto está relacionado con Ahava, con amor. Así dice, Bris, Iñano, Ahava. Todo pacto es amor. Ahora bien, ¿por qué dice Shmartem es Brisi? ¿Por qué hay que cuidar el pacto? Aparentemente la palabra no pega, porque cuidar es algo que tiene que ver con temor, no con amor. Acá él dice así. El asunto es, como está escrito en el Sefer Kodesh Yesoida Avoida, que hay un nivel de temor a Dios cuya raíz y fuente en realidad es el amor a Dios. Y como encontramos al respecto de personas que se aman fielmente, que evitan transgredir uno la voluntad del otro, porque temen de que no vaya a ser de que sea dañado el amor que tiene uno por el otro. Entonces es un temor, no porque te tengo miedo que me vas a pegar. No, ese es el punto acá. El punto es tengo miedo de arruinar el amor que tenemos. Tengo temor, de que nos separemos. claro, de que nos separemos, de que haya algún defecto en nuestra relación. Tengo miedo de esto. Es como quien se enfrenta a otra persona que lo quiere, lo aprecia, lo quiere cuidar y se cuida terriblemente de lo que dice. No vaya a ser de que algo que yo digo te haga daño. Entonces, acá hay un cuidado por temor, pero no por temor que me vas a pegar o que me vas a castigar, por temor a hacerte daño. Porque te amo tanto que no quiero hacerte daño. Y esta es la esencia del Yehudí fiel, que cuida, Shoimer, cuida siempre el pacto de unión, Dveikus, apego entre Dios y el pueblo de Israel. Y tiene miedo siempre de que no se haga ningún defecto, Hasbeshaun del libre guarda en ese pacto. Y en esto está incluido, Iskatshus, ok, en esto está incluido el concepto de santificarse de todo lo que tiene que ver con el mundo material. Un Yehudí fiel se desnuda de ellos, esa es la traducción literal, se limpia de todo lo que es materialista, ordinario, etcétera, para que este pacto que hay entre Dios y el pueblo de Israel nunca quede arruinado por las manos del Yehudí, que se introdujo en cosas materiales que le hacen olvidarse de este pacto. Como está escrito en el libro Priya Aretz, de la Bakadosh Menachem Mendel de Vitebsk, que entre paréntesis era el Rebbe del Alter Rebbe, que después se fue a Israel, qué sé yo. Ahí él escribe que todo placer material, incluso permitido, es Nargan Mafrit Aluf. Es como un hacha que separa y corta las cosas en dos partes. O sea que al fin y al cabo, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo material, tarde o temprano, de una manera u otra, te separa de Hashem. Y no es cuidar ese pacto. Es complejo estar en esta madreiga, en este nivel, es difícil. No terminamos igual, hoy vamos a parar acá, pero por lo menos mini resumen. Vamos a empezar a preguntar, ¿Yeah? tipo, ponerte el feeling. Es algo material que lo estás elevando. Sí.
Y ahí también puedes decir que la práctica es algo que te está separando de ayer. No, porque él dice Hanoe Gashmis. Cuando vos tenés placer del mundo material. Por ahí pasa la cosa. No el estar involucrado con el mundo material, porque todo lo contrario. Dira Betachtoinim, tenés que hacer una morada para Hashem en este mundo material. Claro, el problema acá es el placer del mundo material. Y no el placer de la mitzvah, eso también está bien. El placer de lo material, ay, ahí ya perdiste. Ahí perdiste. Ok, entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos que no alcanza con el hecho de ser yehudí porque tu mamá es judía, porque te convertiste, etc. Hay un enfoque judío de las cosas, hay un comportamiento yehudí. Y esto es algo que tiene que estar enraizado en la esencia de la persona. Y como vimos la frase de ese Rebbe, de Piazzana, que después de todo lo que hacía, era un tzadik, y que sé cuánto, bueno, ahora me falta ser judío. Interesante. Y después vimos diferentes psukim, versículos que son introductorios para Matan Toira, para la entrega de la Toira, que no terminamos, en realidad los capítulos que siguen sigue con eso mismo, pero bueno, que ahí habla de que lo que Hashem hizo para nosotros en Mitzrayim, que nos elevó por sobre la creación, digamos, por sobre los malojim, etcétera, etcétera, y que nos dijo que escuchemos su voz, o sea, que observemos la creación y lo encontremos allá en todos lados en la creación, y en adición a esto, que hay que cuidar el pacto. Cuidar el pacto significa ser conscientes de que si nos metemos en las cosas materiales, si nuestro placer está en las cosas materiales, entonces nos estamos separando de Hashem. Y estamos no cuidando ese pacto. ¿Y por qué dice cuidar y pacto? Cuando cuidar en realidad es temor y pacto es amor, porque en realidad es el temor a destruir el pacto. Este es el punto.